Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Alguno me puede confirmar que se escucha en el chat, por favor? Sí, se escucha bien. Dicen que sí, bueno, perfecto. Bueno, vamos a esperar a que llegue el anfitrión Héctor, que está por sumarse. Así que bueno, también vamos dando unos minutos más para que se vaya sumando más gente y bueno, mientras pueden hacerse un café, un mate, lo que sea que les guste tomar. Y empezaremos en unos minutos. Ya que estamos, bueno, les voy comentando, la charla se va a grabar, tanto hoy como mañana, y después lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que para el que se pierda alguna parte o se pierda la parte de mañana, lo van a poder ver en YouTube. Eh, y les mandaremos la presentación en PDF unos días después de que haya terminado el curso. Bueno, eso que son siempre preguntas muy usuales. Aprovecho el tiempo para ir contestándolas. Ahí pregunta Mauricio cuánto dura. Bueno, más o menos 2 horas cada clase, eso es lo que se espera, depende de la cantidad de preguntas, pero más o menos van a ser 2 horas. Buenas tardes chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Muchísimas gracias por sumarse al curso de Diseño y Dimensionamiento de Sistemas Solares Fotovoltaicos On-Grid. En unos 3-4 minutitos comenzamos, que ya se están sumando todos, ¿eh? Mientras voy compartiendo pantalla y porfa avísenme si pueden ir viendo bien la pantalla. Si quieren arrancar con alguna consulta, la pueden hacer por acá por el chat. Si necesitan hacer la consulta con voz, digamos, pueden desmutearse, pedir permiso para desmutearse y hacer la consulta sin ningún problema. Así que, a ver. En este momento deberían empezar a ver mi pantalla. Avísenme si efectivamente es así. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, en 2 minutitos comenzamos la clase. La clase de hoy va a ser sobre el diseño y dimensionamiento de instalaciones solares fotovoltaicas on-grid. Vamos a hablar también un poco sobre operación y mantenimiento de sistemas desde la gestión del sistema y las actividades de mantenimiento, no solamente tareas de mantenimiento como tal. El objetivo un poco del curso es que podamos, digamos, terminarlo con nociones básicas de cómo sería desarrollar o diseñar un sistema solar fotovoltaico on-grid, conociendo paso a paso el proceso. Durante el curso no vamos a hacer, no es un taller, digamos, no vamos a hacer un dimensionamiento paso a paso, pero sí explicar cuáles son los pasos e ir haciendo y viendo ejemplos. Sí, sí, obviamente, digamos, se van a llevar algunas fórmulas que le van a servir perfectamente para hacer un rápido predimensionamiento del sistema y algunos softwares que funcionan básicamente para el dimensionado y simulación de la instalación. Ahí Manuel está comentando que está sin audio. Avísenme si alguien más está sin audio o si es solamente Manuel. Eh, bueno, si quieren, obviamente pueden poner las cámaras. De hecho, me vendría bastante bien porque se hace más dinámica la clase, así que los podría ver. Y comenzamos. Bueno, un poco el contenido del curso va a ser el siguiente. Avísenme si ven bien la presentación, por favor. Vamos a hacer 4 módulos repartidos en 2 clases. No necesariamente son 2 módulos por clase, pero sí vamos a ver los 4. La idea es ir como viendo hasta dónde llegamos. Vamos a hacer una pequeña introducción donde vamos a hablar sobre energía y potencia, unidades y equivalencias, algo muy, muy, muy rápido, básicamente para entrar en tema y calentar un poquito los motores. Quienes no están tan empapados, va a ser muy rápido. Luego sí vamos a hablar sobre el marco regulatorio 27424, principalmente pasando por los requisitos técnicos asociados a la potencia máxima posible a instalar, equipos certificados, certificaciones que exige la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Esquema unifilar típico, entre otros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de entender a la ley 27424, en este caso la ley nacional, ¿no? Me imagino que todos están más o menos en tema digamos, entender la ley y poder establecer bases de diseño para el proyecto. Por ejemplo,
Un ejemplo muy claro es que la potencia máxima posible de instalar corresponde también a la potencia contratada. Entonces, si yo tengo una potencia contratada de, por decir algo, 20 kilowatts, la potencia máxima posible que puedo instalar de acople, es decir, potencia de inversor, son esos 20 kilowatts. Y esto lo establece claramente la ley 27424. Bueno, luego vamos a pasar un poco por el diseño del sistema, y acá lo vamos a ver. A mí me interesa, ¿no?, que podamos entender como un todo un proyecto. Es decir, desde la simulación de los paneles del sistema hasta la selección del tipo de panel y la cantidad de paneles solares y la selección del inversor y algunos otros componentes del sistema, ¿no? Pero entenderlo como por qué se toman ciertas decisiones, por qué cierta cantidad de paneles solares por strings, por qué un inversor y no otro, etcétera, etcétera. Vamos a ver consideraciones sobre sombras, cómo afectan las sombras en un sistema solar fotovoltaico y cómo poder compensarlo o mitigarlo de alguna u otra forma. Selección de módulos de diseño de strings. Vamos a ver un software rápido, cómo hacer un dimensionamiento, bueno, una simulación solar fotovoltaica. Selección de inversor, protecciones y dimensionamiento del cableado. Y vamos a ver la diferencia entre el layout físico y el layout eléctrico y por qué es muy importante que estos sean homogéneos o que de una u otra forma estén, digamos, en concordancia, ¿sí? Bueno, luego vamos a ver un poco, esto muy probablemente sea para el día de mañana, buenas y malas prácticas en las instalaciones solares fotovoltaicas, así le llamo a este módulo, pero básicamente vamos a ver cómo planificar una instalación o algunas tareas típicas dentro del proceso de planificación, protecciones eléctricas necesarias, estructuras de soporte, recomendaciones de instalación, vamos a ver un poco algunos esquemas unifilares y fotos de instalaciones, ejemplo. Y luego vamos a ver todo lo relacionado a la operación y mantenimiento del sistema, pasando por tipo de mantenimiento, gestión de una instalación solar fotovoltaica, cómo hacer y qué tomar en cuenta cuando hacemos una inspección visual de un sistema solar fotovoltaico. Acá, algo importante de aclarar es que siempre vamos a hablar a escala de proyectos de generación distribuida. No necesariamente grandes parques solares, sin embargo, muy seguramente sean similares los conceptos, ¿no? Las fallas que vamos a encontrar, entre otros. Pero bueno, está pensado para proyectos de generación distribuida. Vamos a ver un programa de operación y mantenimiento básico de sistemas, qué hacer, con qué frecuencia y la descripción de las tareas y algunas recomendaciones técnicas y de seguridad en general, ¿no? Esto es como el contenido del curso. Obviamente, si quieren que conversemos sobre algo puntual, adicional a este contenido, me pueden hacer cualquier consulta y no hay ningún problema, digamos. Si la puedo responder, responderé con mucho gusto. No tengan ningún problema en interrumpirme y hacer cualquier consulta por el chat. Voy a estar tratando de ver las consultas a medida que, digamos, que vayan apareciendo. Si se me pasa por alto alguna y el chat corre mucho, vuelvan a hacerla y en algún momento la responderé. Bueno, ¿de qué no vamos a hablar en el curso? Y esto es muy importante entenderlo por un tema básicamente de tiempos. Uso específico de un software. Les voy a explicar más o menos cuáles pueden ser los software que utilicen. No vamos a entrar en detalle en cómo utilizar alguno específicamente. No vamos a decir que es energía solar, esto ya lo conocemos. Fórmulas, teorías eléctricas básicas, ley de Ohm, etcétera, etcétera. Dimensionamiento de sistemas off-grid, este es un curso on-grid, por lo tanto no vamos a tocar en lo absoluto lo relacionado a bancos de baterías, por ejemplo, o sistemas de almacenamiento. Efectos fotoeléctricos, bombeo solar, venta de sistemas, geometría solar, costo de sistemas en general. Esto es algo que seguramente tendrán que ver con los chicos de ventas. Y esto no es un taller, por lo tanto no vamos a generar un entregable. El objetivo del curso no es que tengamos un proyecto desarrollado hoy, sino que entendamos paso a paso cómo desarrollar y estimar las necesidades de un proyecto, ¿no? Ahora, como ya hemos venido haciendo, seguramente algunos de ustedes ya habrán participado en algún webinar anterior, vamos a hacer una pequeña actividad que nos va a servir para calentar los motores y para prepararnos para la actividad final. Al final vamos a hacer una actividad y los tres ganadores, ¿sí?, los primeros tres puestos, serán los ganadores del sorteo, por así decirlo. Va a ser una competencia más que un sorteo. Entonces, les voy a pedir, por favor, que ingresen al link que ven en pantalla, www.menti.com, y coloquen ese código. Así que se lo pongo por acá también. 2917-4452. Yo lo abro acá y vamos a comenzar una pequeña actividad y va a ser bien divertida. Esta primera actividad no tiene validez, digamos, el objetivo que estemos practicando. Sí les digo que traten de hacerla
con la mayor atención posible, ¿no? Y recuerden que la idea un poco, a ver, la idea un poco es nada, competir, ¿no? Y divertirnos. Así que, a ver, ahí deberían estar comenzando a entrar. Perfecto. Tengo 37, 40 personas. Les voy a dar 2 minutitos para que nos sumemos la mayor cantidad de personas. La dinámica es sencilla, ya la hemos hecho antes. Van a ser 5 preguntas. Eh, estas 5 preguntas se tienen que responder lo más rápido posible. Tenemos por eso 5 o 10 segundos. Y en responda más rápido, ganamos puntos. A medida que van pasando las 5 preguntas, pues ganamos puntos y vamos a ir tirando de posiciones. Así que, un minuto más, 60 personas. Más 90 acá. Y 40. Listo, se corta el audio por música de la película. Bueno, entonces, si les parece, comenzamos. Estamos más o menos 70 personas. Quien no pueda participar va a poder participar en la actividad final, no se preocupe. No perdemos mucho tiempo con la clase. Entonces, comenzamos. Muy atentos. Preguntas muy, muy sencillas. Pregunta 1, responden de rápido como puedan. Relación DC-AC habitual en instalaciones solares fotovoltaicas en Buenos Aires. Están respondiendo muy rápido, ¿eh? Bien. Perfecto. 34 respuestas correctas. Muy bien el marcador. Quien sea que sea Maverick está ganando. Juan Gaona siempre lo veo en las primeras posiciones, ¿eh? Perfecto. Bueno, avanzamos. Segunda pregunta, 2 de 5. Recuerden que hay que responder lo más rápido posible. ¿Qué factor afecta en mayor medida el rendimiento de una instalación solar fotovoltaica? Perfecto. A ver cómo viene. Recuerden que esta actividad, digamos, es una práctica para la actividad final, así que traten de hacerla, traten de practicar acá. Está bastante más sencilla de lo que va a ser la próxima actividad. Vamos ya. Tercera pregunta, 3 de 5. Tipo de mantenimiento basado en el tiempo. Recuerden que vamos a hablar de operación y mantenimiento del sistema. Perfecto. Venimos bien afilados, ¿eh? Pongan bien ahí afilado. Vamos con la siguiente. 4 de 5. Posible falla a presentarse en los módulos solares fotovoltaicos.
Muy bien. Todas las opciones. Todas son posibles fallas. En la clase, hoy no vamos a llegar, pero en la clase de mañana vamos a ver las posibles fallas que se pueden presentar, ¿no?, tanto en módulos como en inversores y distintos componentes del sistema, cómo detectarlas, ¿no?, para tener una idea. Me parece que tenemos ganador, a menos que pierdan la siguiente pregunta, Juan. 5 de 5. ¿Cuál de los siguientes datos no necesitamos a la hora de dimensionar un sistema solar fotovoltaico on-grid? No lo necesitamos, no sería requerido. A ver, por supuesto necesitamos saber qué tipo de suministro, monofásico o trifásico, porque son estos que mencionamos en el factor, y disponible también, dato que muchas veces es limitante en cuanto a la potencia que vamos a instalar, una energía mensual barra anual, que es el que tenemos que no nos interesa tanto el consumo diario por día o de datos, digamos, es casi siempre anual. Les explico un poquito el porqué de la razón. Y como quedó la tabla, pasaron a Juan, me parece. Y la vuelta, sí, ganador. Bueno, Francisco es el ganador del curso del examen práctico. Perfecto. ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, me parece que era el audio de la aplicación. Bueno, esta va a ser la dinámica para la actividad de mañana, así que vayan practicando. Y el objetivo un poco es que se queden hasta el final para que la puedan hacer, ¿no? Bueno, arrancamos entonces un poco con el curso. Ya vimos lo que vamos a ver en el curso. Hagamos una pequeña intro, pequeñísima. Me gusta siempre hacer esta intro porque siempre hay muchísimas dudas asociadas, por ejemplo, la diferencia entre la energía y la potencia. Energía no es lo mismo que potencia, bajo ningún concepto. La potencia es la velocidad o tasa de consumo de la energía, mientras que la energía es la cantidad de trabajo generado o consumido. Así de sencillo. La energía equivale a cantidad y las unidades de energía pueden ser kilowatt hora, kilocaloría, BTU, que son unidades térmicas británicas, tonelada equivalente de petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la potencia representa capacidad o demanda. La potencia es la velocidad a la cual demandamos esta energía. En el caso, porque es muy importante esto, ¿no? Porque en el caso de sistemas solares fotovoltaicos on-grid, nosotros nunca cubrimos una demanda de potencia. Nosotros generamos, ¿sí?, un porcentaje del consumo de energía. Entonces, la potencia, digamos, disponible por un sistema solar fotovoltaico no es constante por un montón de motivos asociados al recurso solar principalmente. Por lo tanto, a nosotros nos interesa mucho más el consumo de energía en un periodo de tiempo típicamente anual que el consumo, que la demanda de potencia. La demanda de potencia contratada, en el caso de una factura eléctrica o máxima, nos sirve básicamente porque nos permite entender cuál es la potencia máxima que demanda un cliente, que va a corresponder seguramente a la potencia máxima que podemos instalar. Las unidades de potencia son típicamente kilowatt, HP, kilocalorías hora, entre otras. Hay muchísimas unidades de potencia. Estas unidades de potencia varían y varían en función principalmente al área de estudio. ¿Qué puede ser un trabajo energético, por así decirlo? Mover un electrón de un punto A a un punto B, mover un volumen de agua, mover el eje de un motor, un auto, mantener extendida una luminaria, etcétera, etcétera. Entonces, energía siempre asociamos al consumo, una cantidad que se consume, potencia, velocidad de consumo de esa energía. Esto es muy, muy importante. Nunca confundamos kilowatt hora con kilowatt. No se consumen los kilowatts, se demandan kilowatt hora con cierta velocidad, es decir, a cientos kilowatts de potencia. Sin embargo, no consumimos la potencia. Bueno, de nuevo, la energía es 100% teórico, en la naturaleza no la vemos.
no existe. Nosotros vemos la manifestación de energía, cómo la energía se manifiesta. Y esta tiene diversas características, se conserva, se transforma, se almacena, se transporta, se transfiere y se degrada. Nada, en general. Casi todos los procesos energéticos en la naturaleza derivan directa o indirectamente del Sol, salvo un par. De hecho, los combustibles fósiles todos derivan del Sol. Ahora, algunos ejemplos de energía y su efecto. Nosotros de vuelta no vemos la energía o el tipo de energía, vemos el efecto. Energía cinética, vemos el movimiento realmente. Potencial, vemos el cambio de altura. Eléctrica, movimiento de la carga. Calor sensible, cambio de temperatura. Latente, cambio de fase. Hidráulica, movimiento del fluido. Siempre lo que nosotros podemos ver, apreciar y estimar, o de una u otra manera no estimar, sino cuantificar, es el efecto que produce esa energía, no la energía, en términos generales. En líneas generales, casi todo proceso físico requiere ciertas cantidades de energía, que pueden ser renovables o no, ¿no? Ahora, para explicarlo un poco mejor, en electricidad la potencia eléctrica es igual al voltaje por el amperaje, supongamos de corriente continua, ¿no? Sin tomar en consideración factores de potencia y demás. Y asumamos que este amperaje, volt por corriente, sería un área. Supongamos, la cantidad de energía que vamos a consumir sería el equivalente a esa potencia multiplicado por el tiempo, multiplicado por el tiempo que se proyecta esa cantidad de potencia. Multiplicando área por un lado, obtenemos un cubo, un volumen, una cantidad de energía. Entonces, esa sería como la diferencia entre potencia y energía. Dependiendo de esa área o la, digamos, demanda o generación máxima de potencia, obviamente va a variar la velocidad a la cual yo genero energía. Si multiplico un área de 10 por 10 por, no sé, cierta cantidad de tiempo, obviamente la energía consumida va a ser mayor que multiplicar un área de 5 por 5 durante el mismo tiempo. Para que tengan alguna referencia solamente, esto es muy importante que bajo ningún concepto lo confundamos. Nunca. Ahora, estas unidades pueden ser equivalentes. Yo puedo hacer equivalentes unidades de energía con distintas unidades. Esto solamente se lo dejo para que lo tengan como referencia. Lo mismo unidades de potencia. Por ejemplo, un watt es lo mismo que un joule sobre segundo. Una kilocaloría hora, lo mismo que 1.16 watts. Para que tengan como referencia. Y en función a la cantidad de ceros que que se representa en un determinado valor, puedo reducirlos, ¿sí? O aumentarlos multiplicándolo por un prefijo. Mili, micro, nano, mega, kilo, giga, tera. No importa, para que tengan como referencia. Entonces, esto es una pequeñísima intro. Ahora, ¿qué entendemos como un sistema solar fotovoltaico? De vuelta, es un conjunto de componentes conectados entre sí que son capaces de transformar radiación solar en energía útil. Energía útil es como la palabra clave. Un sistema solar fotovoltaico no es un panel solar. Un panel solar genera una cantidad de energía con parámetros, ¿sí? Por ejemplo, de tensión y de corriente que muchas veces no son útiles. De hecho, no lo son porque son extremadamente variables, principalmente la corriente, y la tensión que genera un panel solar típicamente no es una tensión comercial o consumible, por así decirlo. Por lo tanto, un sistema es un conjunto de componentes. En el caso de un sistema solar fotovoltaico, on-grid, inversor, paneles solares, estructura de soporte, componentes, etc. En general, un sistema on-grid off-grid compone de módulos solares, regulador de carga, inversor, banco de baterías, protecciones eléctricas y sistemas auxiliares. Esto lo estoy pasando muy rápido porque es un tema que seguramente todos conocen. La mayoría acá o trabaja, o trabajó, o tiene algún conocimiento de energía solar fotovoltaica. Entonces me interesa solamente que lo refresquemos para estar bien a tono. Y suelo hablar muy rápido, así que si no me entienden algo, me pueden pedir que baje los cambios. No hay ningún problema. Bueno, existen básicamente tres tipos de sistemas en función al objetivo que se quiere cubrir. Sistemas on-grid, conectados a la red eléctrica, on-grid por sus siglas en inglés, los cuales generan un ahorro de energía. Ese es como el objetivo de este tipo de sistemas, generar un ahorro. Sistemas off-grid, crear una red eléctrica. Esta red eléctrica la puedo crear, o en el caso de que, por ejemplo, se cortó la red eléctrica y quiero un sistema de respaldo, creo automáticamente una red eléctrica, o en el caso de que estoy en el campo en el medio de la nada. Hace unas semanas hicimos un curso de dimensionamiento de sistemas off-grid, lo pueden ver seguramente en el canal de YouTube de Multiradio. Pero bueno, estos sistemas parten de necesidades completamente distintas y cubren necesidades completamente distintas, digamos. No tiene sentido diseñar un sistema off-grid para generar un ahorro, básicamente porque el componente almacenamiento, el sistema de almacenamiento aumenta el precio de manera sensible y
no permitiría de una u otra forma repagarse tan fácil. Bueno, después tenemos sistemas especiales o dedicados, como lo quieran llamar, que cubren necesidades puntuales. Un ionizador de pileta, por decir algo, un auto solar, una luminaria autónoma. Son sistemas específicos, dedicados. Los sistemas on-grid, en general, permiten un ahorro de dinero y energía. Algunas características permiten la venta de energía, un mayor uso del recurso solar, no permite almacenar energía, deja de funcionar en caso de cortes, representa un costo menor del sistema, básicamente por no necesitar baterías. Los sistemas off-grid tienen la posibilidad de crear una red eléctrica, permiten crear una red eléctrica, es como una de sus características, la característica principal, les diría. Estoy aislado de la red, necesito generar energía, un sistema off-grid. Así de sencillo. Obviamente, pensando siempre en soluciones de energía solar fotovoltaica. Son sistemas ideales para zonas aisladas de la red, se pueden utilizar como sistemas de respaldo perfectamente, requieren un mayor mantenimiento o cuidado. Este mantenimiento / cuidado está asociado principalmente al componente más delicado del sistema, que es el sistema de almacenamiento, o baterías, o acumuladores, o como lo quieran llamar. El banco de baterías básicamente se tiene que diseñar en función de ciertas características, ciertas necesidades del sistema asociadas a la demanda de potencia, el consumo de energía y al tiempo de autonomía, y es muy sensible el rendimiento del banco de baterías a los cambios de estos parámetros. Una de las características negativas de este tipo de sistemas es que desperdician energía de una u otra forma, básicamente porque es muy común que se dé el punto en el cual el sistema está generando una cierta cantidad de energía que excede la demanda de la batería para cargarse, y la demanda del consumo. Por lo tanto, en ese momento, el sistema solar fotovoltaico, el inversor, va a limitar el consumo, la generación al consumo de la batería y de las cargas, pudiendo en algún momento desperdiciarse energía, entre comillas, energía que no se consume. En el caso de los sistemas on-grid, este desperdicio de energía no existe, o no existe idealmente, porque básicamente la energía se vuelca a la red eléctrica. Bueno, luego tenemos sistemas dedicados que cubren necesidades puntuales, diseñados de nuevo, para cubrir necesidades puntuales. Pueden ser sistemas de bombeo solar, luminarias autónomas, electrificación rural, autos solares, por ejemplo, entre otros. La característica de un sistema de bombeo solar, por ejemplo, es que no es on-grid porque no se engancha a una red eléctrica, no se conecta a la red, y tampoco es off-grid porque no tiene la capacidad de crear una red eléctrica. Sería, digamos, en este caso, el sistema de almacenamiento podría ser perfectamente un tanque de agua, elevado o no. Se almacena una cierta cantidad de energía en forma de un volumen de agua. Tenemos también sistemas on-grid con respaldo, ¿sí? Los cuales son combinaciones perfectamente del sistema on-grid y off-grid. Acá podemos usar o un inversor on-grid más uno off-grid, sería un sistema híbrido, o on-grid con respaldo, o un inversor híbrido, perfectamente. Permite generar un ahorro y tener respaldo en caso de cortes, y cubre más necesidades. Usualmente este tipo de sistemas se diseña cuando yo tengo la necesidad de generar un ahorro, digamos, mes a mes o de forma recurrente, y a su vez necesito tener un respaldo para caso de cortes puntuales cortos de electricidad para alimentar cargas esenciales. Digamos, no tiene demasiado sentido dimensionar un sistema off-grid en un sistema híbrido, digamos, el componente de almacenamiento muy grande, porque de nuevo pierde rentabilidad el proyecto. Entonces, estas son algunas consideraciones. Algunas personas los llaman sistemas híbridos también, puede ser. Híbridos para mí está un poco más relacionado al uso de diversas fuentes. Como por ejemplo, solar más eólica, solar más diésel, solar más, no sé, mini hidráulica. Bueno, entonces, el curso puntualmente va a ser de vuelta al sistema solar fotovoltaico on-grid, y vamos a empezar como a definirlos, ¿no? Y entenderlos, vamos a descomponerlo por completo. Un sistema solar fotovoltaico on-grid es un tipo de sistema caracterizado por estar conectado o enganchado a la red eléctrica. Literalmente, el sistema se engancha, se conecta en paralelo con la red eléctrica. Si yo, por ejemplo, tengo, no sé, una fábrica, conecto mi sistema solar fotovoltaico en paralelo al tren de barras principal o a la térmica principal del sistema. Entonces, este sistema genera una tensión con los mismos parámetros de tensión y una corriente, perdón, con los mismos parámetros de tensión y frecuencia de la red, con el objetivo de desplazar la corriente que viene de la red. Básicamente se genera una cierta cantidad de corriente desde adentro de la instalación. Esa corriente se consume, si falta, viene de la red, si sobra, va a la red eléctrica. Tan sencillo como esto, digamos así de sencillo de explicar. Ahora, este tipo de sistemas tienen el objetivo principal de generar un ahorro eléctrico, es decir, dejar de consumir de la red, no necesariamente independizarse. Muchos clientes tienen
ilusión, no sé si llamarlo ilusión, pero el pensamiento de que con un sistema on-grid se pueden desenganchar por completo de la red, o que en el caso de un corte de red van a poder alimentar el sistema. Y la verdad es que no es tan así. Los sistemas on-grid tienen que trabajar sí o sí en paralelo con la red porque no tienen, en principio, la capacidad de crear una red propia, sino engancharse a una red existente, con los parámetros de tensión y frecuencia que tenga la red, obviamente manejándose dentro de cierto umbral, ¿no? Umbral de tensión, umbral de frecuencia, para no generar perturbaciones en la red principalmente. Ventajas, un menor costo de instalación, o CAPEX, básicamente, porque no requiere un sistema de almacenamiento, que es como el componente más caro del sistema, en líneas generales. Permite la venta de energía en su totalidad en el caso de un parque solar o su excedente en el caso de una instalación para autoconsumo. La diferencia entre un parque solar y una instalación para autoconsumo es que básicamente el parque solar genera toda la energía que genera cierta cantidad de energía y toda esa energía generada la vuelca a la red, la vende. Mientras que una instalación para autoconsumo genera una cierta cantidad de energía, la consume y el excedente lo vuelca. Esta es como la diferencia. Un parque solar puede tener 2 paneles solares y ser un parque solar. ¿Por qué? Porque el objetivo es, o una usina de generación, el objetivo es generar únicamente energía. Este tipo de instalaciones permiten un mayor uso del recurso solar con respecto a una instalación solar fotovoltaica aislada, básicamente porque en el caso de un excedente lo puedo volcar a la red. Si yo tengo, por ejemplo, una curva de potencia y tiempo, y tengo, por decir algo, un perfil de consumo parecido a esto, un perfil de consumo residencial, o curva de Pato, como quieran llamar, la generación solar va a ser siempre igual, una campana de Gauss donde más o menos el pico de generación está cerca del horario del mediodía solar, no necesariamente horario. Es muy posible que en algún momento del día me generen excedentes. Estos excedentes yo puedo hacer varias cosas con ellos. Una es limitarlos. Con un limitador de inyección, limitar la generación y que los excedentes simplemente no se generen. Esa es opción 1. Opción 2, puedo perfectamente volcarlos a la red eléctrica. Puedo volcarlos a la red eléctrica y tener un beneficio económico o energético por una compensación, digamos, por esa energía inyectada efectivamente. O 3, podría perfectamente también mandarla a un banco de baterías para autoconsumo, una batería, y utilizarlo en otro momento del día, utilizarlo más tarde. Esto en muchos países se utiliza una especie de mecanismo de regulación de la demanda llamado demand response o respuesta a la demanda, donde en función a el horario de mayor consumo, como es que se modifica el costo de energía. Entonces en muchos digamos, casos hace mucho sentido el excedente, en lugar de venderlo a la red, autoconsumirlo, meterlo en una batería y consumirlo más tarde. Para que tengan una idea. Y generan ahorro, este tipo de sistema. Generan ahorro por muchos motivos. Este es el curso más técnico que comercial, pero bueno, después iremos hablando. Entre las desventajas, no permite en principio el almacenamiento de energía del sistema, por lo menos el sistema on-grid en su concepción más básica. Deja de funcionar o generar energía en caso de cortes de luz, protección anti-isla. Si el sistema se corta, si la red eléctrica se corta, el sistema se corta, se desengancha. Y requiere permiso de conexión en función de la ley vigente. ¿A qué me refiero con requiere permiso de conexión? Básicamente, si yo voy a venderle energía a la red eléctrica, tanto el inversor como los paneles solares como la instalación tienen que estar homologados y garantizados y se requiere pedir básicamente un permiso más que de conexión, de venta de excedentes, para que los excedentes generados, básicamente la distribuidora eléctrica los reconozca. Nada. Ahora, los sistemas solares fotovoltaicos son grid, en una primera instancia funcionan de manera muy sencilla, con un esquema muy parecido a esto, donde yo tengo un campo generador de paneles solares fotovoltaicos, un inversor que transforma de continua alterna y se engancha o se conecta directamente a la red. Y las cargas. Las cargas, supongamos la casa, el comercio, la industria, como quieran. Estas cargas están alimentadas constantemente durante el día por la corriente generada por los paneles solares. Y si, por ejemplo, la carga está consumiendo 100 y los paneles están generando 60, el sistema solar en su conjunto, los otros 40 vendrán de la red eléctrica. Si el sistema está generando 60 y la casa está consumiendo 40, entonces 20 irán a la red. Es totalmente dinámico este proceso. Para eso se instala un medidor bidireccional, usualmente, para poder medir tanto la inyección de energía como el consumo. Y este sistema tiene que, digamos, responder o tiene que garantizar ciertas condiciones técnicas asociadas a la potencia, asociadas a la calidad de los equipos, etcétera, 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 los cuales vamos a ver a continuación. Me interesa que veamos esto en principio como para entender por qué se toman algunas decisiones. Muchos clientes dicen, no, yo quiero generar el 100% de mi energía. Casi nunca es posible. ¿Por qué? Por temas asociados a la demanda de potencia, por temas asociados a la superficie disponible,
a muchos otros factores. Veo que hay una pregunta de Patricio Pinto. ¿Vender energía a la red genera un saldo a favor en la factura? Y efectivamente, y eso depende del esquema de facturación. En el caso de Argentina, es un esquema de balance neto de facturación. La energía que se inyecta digamos, se contabiliza a un cierto precio, usualmente menor al precio de compra de energía. Y al final este precio compensa, o este excedente, digamos, compensa el consumo de energía que has tenido ese mes con la distribuidora. Se puede recibir un pago, teóricamente, según la ley 27424, si se acumulan varios periodos con saldo a favor. Bueno. Entonces, algunas características del sistema solar fotovoltaico es, sus componentes son los módulos solares fotovoltaicos, el inversor solar, on-grid, regulador de carga, MPPT, siempre o casi siempre incorporado al inversor on-grid, estructura de soporte y componentes auxiliares. Como los componentes básicos. Entre los componentes auxiliares cuento protecciones eléctricas, tableros, conductores, puestas a tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas características necesarias que tiene que cumplir este sistema, y esto es muy importante porque el objetivo del sistema es básicamente generar una rentabilidad. Yo no instalo un sistema solar fotovoltaico on-grid con el objetivo de crear una red, digamos, eso no existe. Básicamente lo diseñamos para generar principalmente un ahorro, ¿no? Un ahorro económico o energético, que al final termina siendo más o menos lo mismo, y obviamente, sin duda alguna, reducir el impacto ambiental asociado al consumo de energía eléctrica. Pero bueno, el CAPEX del sistema debe ser lo más reducido posible con el objetivo de hacer el proyecto muy rentable. Sin embargo, esta reducción de CAPEX en la mayor medida posible obviamente tiene que ser siguiendo ciertos parámetros de calidad. Hay límites hasta los cuales se puede reducir el CAPEX de un proyecto. Sin embargo, el objetivo siempre es hacerlo lo más rentable posible. Debe poder generar la mayor cantidad de energía anual posible en función de las condiciones del lugar. A mí, en los sistemas on-grid, casi nunca, no digo nunca, pero casi nunca me interesa generar, por ejemplo, la mayor cantidad de energía posible en verano o la mayor en invierno. Me interesa generar el mejor rendimiento posible anual. Y este rendimiento tiene que ser técnico-económico. De nada me sirve tener una instalación solar fotovoltaica, que esto muchas veces como que se confunde, ¿no? Con la generación específica más alta posible. Generación específica me refiero a kilowatt hora por kilowatt pico instalado, porque tiene condiciones de inclinación ideales, condiciones de orientación azimut cero y demás. Cuando, por ejemplo, para hacer eso tuve que hacer una sobreestructura sobre el techo que me costó el 50% de la instalación. Esto no tiene sentido alguno. Seguramente si instalaba, por ejemplo, la instalación con los paneles solares coplanares a una cubierta, viendo noreste o noroeste, y con no sé, ángulo de inclinación de 15 grados, iba a tener un rendimiento 5 o 10% menor, pero con un costo 40% menor, 30% menor. Entonces, eso se tiene que considerar siempre. Siempre. Muchas veces me conviene poner más paneles solares y compensar digamos, generación ineficiente, por así decirlo. Bueno, debe poder generar mayor cantidad de energía. Se debe garantizar una vida útil muy elevada con el objetivo de maximizar el retorno económico. Por lo tanto, todos los componentes asociados en el sistema deben ser de la mejor calidad posible. No tiene sentido, por ejemplo, instalar 300 paneles solares sobre una cubierta con una estructura de soporte de acero negro que seguramente se va a oxidar en 2 años. Entonces, este tipo de cosas hay que siempre considerarlas. Debe contar con una red eléctrica segura y confiable para el correcto funcionamiento del sistema. Si la red eléctrica no es confiable, no es segura y se corta cada tanto, seguramente no vamos a poder lograr el objetivo que nos propongamos en un principio, ¿no? Nada. Son totalmente distintos los inversores on-grid, los sistemas en general, off-grid y on-grid. Off-grid crea una red, mientras que los on-grid se conectan a una red existente. Off-grid requiere el uso de acumuladores. On-grid no necesitan baterías para su funcionamiento. Off se diseña en función a cubrir el consumo, mientras que los on-grid se diseñan en función a generar un ahorro energético, económico, como lo quieran llamar. Los sistemas off-grid o aislados de la red son sistemas más caros por el uso de baterías, on-grid más económicos. Y esto es, obviamente, caro y barato significan lo mismo que mucho o poco y significan lo mismo que nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que es todo relativo. Los sistemas off-grid son caros, sí, efectivamente, si lo comparamos con un sistema on-grid, con L. Si lo comparamos por ahí con traer la red eléctrica cientos o decenas de kilómetros en media tensión, poner un trafo y demás, probablemente sea más barato. Sí,
lo comparamos con, no sé, generar energía en el medio de un campo con un grupo de electrógenos diésel, probablemente también sea más barato. Entonces es todo relativo. Y los sistemas on-grid, nada, usualmente se buscan generar un ahorro, por lo tanto son un poco más económicos. Off-grid, ideales para zonas aisladas de la red. On-grid, ideales para zonas interconectadas. Juan Pablo comenta que definir la relación entre potencia pico y energía, si puedo repetirla. Voy a hablar sobre eso un poco más adelante, Juan Pablo, así que si te esperas un poquito, si quieres dejar la consulta por ahí, porque tengo una presentación puntual para eso. Bueno, entonces, hasta acá una pequeña intro, súper pequeña, muy rápida, el objetivo era que lo viéramos muy por encima. Vamos a hablar sobre los requisitos técnicos del marco regulatorio Ley 27424, que de vuelta nos va a establecer muchísimas de las bases de diseño que necesitamos para un proyecto de este tipo. Siempre hablando de proyectos de energía solar fotovoltaica distribuida, proyectos de generación distribuida. Parques solares, por ahí digamos, ese es otro mundo, ¿no? Entonces, lo primero es que existe una ley, la ley 27424, la cual se decretó mediante el Boletín Oficial 968-2018, no importa, y establece básicamente el régimen de fomento de la generación distribuida con energías renovables integradas a la red eléctrica pública. Publicado el 27 de diciembre del 2017, el objetivo es básicamente que cualquier persona tenga la posibilidad de convertirse en un usuario y generador de energía al mismo tiempo, con el objetivo de poder generar energía mediante cualquier fuente renovable. ¿Qué quiere decir esto? La generación distribuida con energías renovables no solamente energía solar fotovoltaica, sin embargo la solar fotovoltaica es la más modular. Por eso es que cuando hablamos de generación distribuida hablamos de energía solar fotovoltaica. No necesariamente es así. Y la ley establece los requisitos básicamente técnicos y jurídicos para que un usuario, cualquiera, conectado a la red eléctrica de distribución, pueda generar su propia energía y tener la posibilidad de vender los excedentes. Si la ley, por ejemplo, en mi provincia, donde sea que viva, no está reglamentada, yo puedo generar energía eléctrica con paneles solares, por supuesto que sí, y puedo autoconsumir esa energía. Lo que seguramente no podré será vender los excedentes porque no me la van a comprar. Eso se tiene que considerar. Y la ley establece un objetivo de llegar a 1000 megas de potencia distribuida para el año 2030. Ese es como el objetivo de la ley, estamos bastante lejos. Ahora, esta ley, en su artículo 2, designa una autoridad de aplicación, a la autoridad de aplicación como la Secretaría de Energía en este caso, la cual queda facultada para dictar normas aclaratorias y complementarias pertinentes a la ley. Dentro de estas normas se encuentran los requisitos técnicos a cumplir, los requisitos técnicos y de seguridad relativos a las evaluaciones que debe realizar el distribuidor relativos a los equipos, el procedimiento para la conexión del medidor bidireccional, las condiciones y procedimientos para otorgar los beneficios promocionales, que ahora vamos a ver cuáles son, y la normativa para la implementación del FODIS. Silvio consulta si esta ley es nacional. Sí, la ley 27424 es una ley nacional. En Provincia de Buenos Aires creo que todavía no está reglamentada la ley provincial, que teóricamente se va a adherir a la ley nacional y después reglamentar como la ley, ¿no? Si entran a argentina.gov.ar /generación distribuida, pueden ver qué provincias y qué distribuidoras están adheridas actualmente a la ley 27424. Alguna par de provincias tienen su ley propia, como Santa Fe, si mal no recuerdo. Mendoza, y ahora se adhirió a la 27424. Bueno, este marco regulatorio establece que se debe, digamos, de una u otra forma garantizar un cierto procedimiento para autorizar la conexión. El decreto establece que el procedimiento a seguir incluye el análisis de la viabilidad de la conexión, la verificación de la instalación realizada y la celebración de un contrato con la empresa distribuidora. Es decir, hasta que, uno, no se haya realizado el análisis de viabilidad de instalación. En el caso de la ley 27424, perdón, lo llaman la reserva de potencia, por ejemplo. Que se ha verificado que la instalación eléctrica fotovoltaica se realizó de manera correcta y cumple con los requisitos de la ley, y que se celebró el contrato con la empresa distribuidora, contrato de compra y venta de energía entre el usuario y la distribuidora, no está autorizado para vender los excedentes. Una vez celebrado el contrato, la autoridad emite un certificado de usuario generador. Ese certificado te permite, como usuario, vender excedentes y que la distribuidora tenga la obligación de comprarlos, si tú ya eres un usuario generador. Alfredo comenta que en Entre Ríos decretó
el propio hace 4 años. Creo que no está reglamentada igual la ley de generación distribuida Entre Ríos, si mal no recuerdo, pero me podrés corregir si tenés la data. Está decretada, pero no reglamentada, creo. Ahora, este marco regulatorio también establece un esquema de facturación. El esquema de facturación es el mecanismo mediante el cual la distribuidora eléctrica, Edenor, Edesur, Edemsa, quien quiera que sea distribuidora en la zona donde están, te compense o te pague por los excedentes que tú generas, o que un usuario genera, un cliente, quien sea. El modelo de esquema de facturación de la ley nacional es el balance neto de facturación. Existen 3 esquemas de facturación típicos utilizados en el mundo. Net metering o balance neto de energía, donde se netean los excedentes. Yo genero 100 unidades de energía, consumí 50, se hace una relación, me quedaron a mí 50 unidades de energía. Y esas unidades de energía las puedo compensar el próximo mes, por ejemplo. Luego tenemos el feed-in tariff, donde usualmente se genera se paga un porcentaje mayor por el precio de energía inyectada que por el precio de la energía consumida, con el objetivo de, básicamente, fomentar la generación de energía y la inyección. Y después tenemos el balance neto de facturación, donde se compensan balances económicos. ¿Qué quiere decir esto? Yo consumo energía y esa energía de consumo tiene un valor económico y la energía que inyecto tiene otro valor económico usualmente menor, asociado al precio mayorista, al precio al cual la distribuidora compra la energía. Esta inyección de excedentes que se genera con un precio menor me va a compensar el consumo de energía que tengo. ¿Cuál es el objetivo? Que se fomente más bien la autogeneración o la generación de energía para ser consumida en el mismo punto en donde se genera. Es como lo más eficiente también. El distribuidor comprará y reconocerá y abonará al usuario generador si corresponde toda la energía inyectada a la red de distribución. Esto lo establece la ley. Si la compensación se mantiene durante un periodo de tiempo con saldo a favor, se podrá pedir una retribución, que es como respuesta a una consulta que hizo alguien. Veo un par de consultas. Si se usa sin inyección a la red, ¿con un limitador es necesario hacer todos los trámites? No. Para distribuidores como que hiciste eficiencia energética y consumiste menos, básicamente. Y después Alfredo comenta, está instrumentada la ley desde noviembre de 2018 y hace unos 3 años aprox ya tenemos en nuestra ciudad prosumidores generando, no obstante la semana anterior, Entre Ríos y la ley nacional. Okay, muchas gracias, Alfredo. ¿De qué parte de Entre Ríos eres? Después, si quieres, coméntame. Bueno, la ley 26424, o ley de generación distribuida, nacional de vuelta, establece ciertos beneficios promocionales. Beneficios con el objetivo de promover la generación de energía con fuentes renovables. Uno es el FODIS, un Fondo para la Generación Distribuida de Energías Renovables, creado por ley, tiene como objeto promover la implementación de sistemas de generación distribuida, y el decreto establece que el FODIS cumplirá su objeto y finalidad, siendo este objeto los siguientes: incentivos no tributarios, por ejemplo, precio promocional de energía inyectada, son como los incentivos que puede generar; beneficios otorgados de manera directa al FODIS; garantías o avales a favor de los beneficiarios; aportes de capital a contribuciones a los beneficiarios, por ejemplo, subsidiar un porcentaje de administración; préstamos, me faltó la P, y financiamiento permitidos por legislación aplicable, por ejemplo, otorgar créditos blandos o subsidiar créditos, por ejemplo. Son algunas de las atribuciones que tiene el fondo, el FODIS. Hay otro beneficio promocional muy interesante, que es el CCT o Certificado de Crédito Fiscal, que es básicamente un certificado o un bono, ¿sí? Electrónico a favor del usuario, el cual se verá reflejado en la cuenta de AFIP, pudiendo ser utilizado para el pago de cualquier impuesto nacional. Esto es muy interesante porque básicamente, una vez que el usuario generador tiene el certificado de usuario generador, puede acceder a un bono fiscal, el cual le devuelve en forma de bono fiscal 45.000 pesos por cada kilowatt instalado, con un tope de 3 millones de pesos. El primer paso consiste en reservar el cupo fiscal que permite al usuario garantizar el otorgamiento del bono y tiene que sí o sí ser usuario generador, el cliente, básicamente para acceder a este bono fiscal. Se establece también un procedimiento de conexión. Acá no quiero entrar mucho porque esto pasa un poquito por temas no técnicos, ¿no? Pero hay un procedimiento en el cual, mediante ciertos formularios llenados a través de trámites a distancia, se pide la reserva de potencia, luego responde el distribuidor, se solicita medidor bidireccional una vez está instalado los equipos, el distribuidor revisa que está ok la instalación y instala el medidor bidireccional, y luego la Secretaría de Energía, Secretaría de Energía, genera el certificado de usuario generador. Listo.
Mateo consulta, ¿el crédito fiscal se puede acceder a cualquier usuario generador, residencial, comercial, industrial? Creo que solamente puede ser residencial, comercial, industrial, pero tienes que pagar impuestos nacionales. O sea, no sé, responsable inscripto, calculo que de ahí para arriba. Una empresa, seguro. Luego, bueno, un poquito más el procedimiento para reservar este cupo de crédito fiscal. Se realiza a través de trámite a distancia, a partir del formulario 1B, que es el formulario de solicitud de reserva de potencia, donde la distribuidora te admite, te dice, ok, la potencia que vas a instalar o que ya instalaste es adecuada para el punto de conexión y puedes inyectar energía a la red. Se reserva el cupo de crédito fiscal, el usuario completa y envía el pedido, y a partir de que se solicita, digamos, este pedido, a partir de que se obtiene el certificado de usuario generador, se inicia la solicitud de crédito fiscal, el cual ya fue previamente como reservado. Nada, se completa el pedido con información requerida y se entrega el bono fiscal. Así como teóricamente funciona. Ahora, para acceder al bono fiscal se requiere la siguiente documentación: certificado de usuario generador, una factura de compra del equipo de generación distribuida. ¿Qué quiere decir esto? Yo no puedo, no sé, generar energía eléctrica con paneles solares de los cuales no puedo garantizar su procedencia y, digamos, pedir el bono fiscal. Además que también te exigen que los paneles solares o el sistema solar fotovoltaico haya sido instalado después de cierta fecha. No recuerdo exactamente la fecha. Y el listado de componentes que conforman el sistema de generación distribuida con sus certificados. Tienen que estar certificados. La ley 27424 exige que el instalador, digamos, calificado cumpla con los siguientes requisitos: un título homologado por el Ministerio de Educación de la Nación, cuya incumbencia permita la intervención en instalaciones eléctricas hasta ciertas potencias, ingeniero técnico, eléctrico, electrónico, etcétera, etcétera, dependiendo de la potencia que te permite digamos, tu matrícula, sea la potencia máxima que podrás firmar como instalador calificado, y estar matriculado en el consejo o colegio o consejo profesional que corresponde a la jurisdicción donde se va a hacer la instalación. Esto para que tengan alguna idea. Ahora, los equipos a instalar en el sistema de generación distribuida deben cumplir con ciertos requisitos. Esto para que tengan una idea, no quiero entrar en profundidad, pero para que sepan que existen, esto se tiene que certificar. Los inversores de conexión a red deberán estar certificados bajo la norma IRAN 10013-21 o en su defecto contar con IS 62109-2, IS 62116 o BDE 0126-1-1, que es la de protección técnica. Los módulos fotovoltaicos con IS 61371-2 y a su vez, si son de silicio cristalino, nada, con las normas que coloco acá, y son de película delgada con estas normas. Son como requisitos técnicos que deben cumplir los módulos solares fotovoltaicos. Dependiendo de la legislación de cada país, exigen cosas distintas. Por ejemplo, en el caso de Chile, hay una lista de equipos homologados por Chile, lo controla la SEC, que es la Superintendencia de Energía y Combustibles, si mal no recuerdo, y tiene como una lista. Tiene una lista de equipos y de instaladores calificados. En el caso de la ley 27424, se exige que los equipos, sea cual sea el equipo que vayan a instalar, cumplan con estos requisitos normativos y nada más, estas certificaciones. Ahora, la energía que se inyecta efectivamente tiene una compensación. Para que tengan una idea, ¿no? La compensación económica corresponde al precio al cual el distribuidor compra energía eléctrica en el mercado mayorista. Más o menos, este es como el valor de referencia. Este valor será siempre menor al precio al cual el usuario generador adquiere del distribuidor. ¿Qué quiere decir esto? La energía que yo consumo de la red eléctrica es más cara que la energía que yo le vendo a la distribuidora por diversos motivos técnicos y económicos. Usualmente el precio al cual yo le vendo la energía eléctrica al distribuidor corresponde al precio mayorista y el precio al cual consumo corresponde al precio minorista, que es mayor. Por lo tanto, en una instalación solar fotovoltaica conectada a la red, aunque tenga el certificado de usuario generador, me conviene generar la mayor cantidad de energía posible y esa mayor cantidad de energía posible autoconsumirla. Por lo tanto, de una u otra forma, consumir más durante el día que durante la noche, para que tengan alguna idea, ¿no? Además, el contrato de generación distribuida establece, ¿sí?, diversos derechos y obligaciones, tanto para el distribuidor como para el usuario. En el caso del distribuidor, los derechos son verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados al usuario generador, desconectar al usuario generador cuando se vulneren las condiciones técnicas, es decir, si de una u otra forma
se da cuenta del distribuidor que no se cumplen con algunos requisitos técnicos de seguridad o alguna característica de su equipo que pueda llegar a generar perturbación en la red eléctrica, el distribuidor puede perfectamente desconectar al usuario, por así decirlo. Y tiene ciertas obligaciones como comprar toda la energía que el usuario generador inyecta a la red eléctrica, cumplir por sí o asegurar que el personal a su cargo cumpla con todas las condiciones, autorizar y conectar al usuario generador en los plazos establecidos por el artículo 8 y velar por la correcta medición y facturación de energía. Son como las obligaciones, ¿no? Los deberes del distribuidor. Y el usuario también tiene derechos y deberes. Derechos, el uso de la red eléctrica libre de cargos adicionales, la cesión de créditos acumulados a otras cuentas de usuario, la retribución de créditos acumulados conforme a las normas, esto según la ley. Hay algunas cosas que no están reglamentadas del todo. Y como las obligaciones tiene instalar equipos debidamente certificados, mantener los equipos en, digamos, forma y condiciones adecuadas y comunicar al distribuidor cualquier modificación o cambio de potencia instalada. Algo que se puede llegar a hacer es, por ejemplo, yo le pido al distribuidor un equipo de, no sé, una potencia de conexión de 5 kilowatts o 10, por decir algo, cualquier número. Me da el certificado de usuario generador, me da el OK y después cambio el inversor y pongo uno de 10 kilowatts. Eso sería una mala práctica, digamos. La distribuidora tiene la posibilidad de cortarme. Ahí tengan alguna idea. Seguimos. El primer paso, ¿sí? Para el trámite de usuario generador, y acá me interesa que lo entendamos un poco desde el punto de vista técnico, es la solicitud de la reserva de potencia. O básicamente decirle al distribuidor, bueno, yo voy a instalar esta cantidad de potencia, dame el OK. La potencia máxima de acople corresponde básicamente a la potencia del inversor, no la potencia de la fotovoltaica. La potencia del inversor es como la potencia máxima que se puede generar en el sistema. Y esta potencia máxima de acople deberá ser menor o igual a la potencia contratada por el usuario, por un tema técnico. El distribuidor eléctrico te entrega, te pone a disposición, digamos, una cometida con una sección de cable X correspondiente a tu consumo. No se puede, obviamente, inyectar en el peor escenario, en un escenario en el cual tengas 100% de generación, 0% de consumo, una potencia mayor a la potencia que ese cable puede manejar, digamos, o puede conducir. En redes trifásicas se podrán conectar hasta 5 kVA por fase con unidades independientes. Por ejemplo, si yo tengo una red trifásica, puedo instalar un equipo de 5 kilowatts por cada fase. No puedo instalar más equipos chicos por fase. Condiciones técnicas. En redes trifásicas cuya potencia sea mayor a 15 kVA, se deberán instalar obligatoriamente generadores trifásicos. No puedo, por ejemplo, instalar en una red trifásica cuya potencia sea mayor a 15 kVA un equipo monofásico únicamente, según la ley. Ahora, la solicitud de reserva de potencia está sujeta a diversos criterios técnicos. Por ejemplo, si la potencia de acople, es decir, la potencia del inversor, es menor o igual a 3 kilowatts, la reserva de potencia se hace automáticamente si no se supera, acá me equivoqué, es 3 kilowatts, o el 20% de la capacidad del alimentador correspondiente. Si se supera ese 20%, el distribuidor aprobará a menos que se verifique incumplimiento técnico, que genera ciertas perturbaciones, ahora vamos a ver cuáles, en la red. Si la potencia de acople es mayor a 3 kilowatts y menor a 300, se reservará automáticamente, si no se supera los 300 kilowatts, ni el 10% de la capacidad del alimentador. Esto según la ley, es automática la reserva. Si se supera ese 10%, se aprobará a menos que se verifique incumplimiento técnico. Si la potencia de acople es mayor a 300 kilowatts, en todos los casos se debe aprobar a menos que se verifique incumplimiento técnico. Es decir, se debe hacer un estudio, por así decirlo. Estos estudios de viabilidad de conexión están a cargo del distribuidor y debe considerar la moderación explícita de alimentadores y principales componentes afectados por los sistemas de generación distribuida. Se debe simular en diversos escenarios. Esos escenarios usualmente son dos. Un escenario de demanda máxima sin equipos de generación distribuida conectados a la red de distribución, sería como el escenario base, y un escenario 2 de demanda mínima posible, digamos, de parte del cliente, en el cual los equipos de generación distribuida están inyectando su potencia máxima de acople a la red de distribución eléctrica, considerando el horario entre las 10 y las 14 horas. Esto es lo que establece la ley, es el estudio que se tiene que hacer. Me vienen siguiendo bien, voy hablando muy rápido, háganme algún comentario para saber que están por allí y vienen bien. Bueno,
Estos estudios son varios. Uno es el estudio de nivel de tensión, en el cual en los diversos escenarios, los que comenté anteriormente, se verifican que los niveles de tensión en los puntos de suministro se encuentran dentro del rango permitido. Si los estudios dictaminan un incumplimiento, porque por ejemplo la distribuidora eléctrica indica, mira, no sé, por diverso motivo técnico no puedo instalar, no, o no puedes instalar la potencia que estás considerando, básicamente porque se altera el nivel de tensión. Bueno, si eso ocurre, la distribuidora tiene que hacer los estudios asociados y debe utilizar todos los recursos posibles para regular la tensión, por lo menos ajuste de cambiadores de derivación, los taps, los trafos, o ajuste de las consignas de tensión de reguladores de voltaje. Estos son como herramientas que se deben utilizar para poder garantizar que puedas generar energía eléctrica distribuida en el punto y con la potencia que tienes pensada, por así decirlo. Si no se logra corregir, se debe, esto es un punto muy importante, el distribuidor, teóricamente, ¿no? Esto es todo teoría, según la ley pasan un montón de cosas, pero el distribuidor, si te dice que no puedes instalar la potencia que tienes pensada, te tiene que indicar la potencia máxima posible a instalar, o la potencia máxima posible a inyectar, ¿sí? Ahí Damián Venegas comenta que voy a las chapas, pero bien. Bueno, tenemos un montonazo de contenido para la clase de hoy. Y pensaba hacer un break en el medio, pero vamos a ver. No creo que lo hagamos. Bueno. Además, se exigen diversas protecciones, principalmente una protección generador red, que es un dispositivo de seccionamiento y protección ante valores inadmisibles de tensión y frecuencia, contemplando que el sistema solar fotovoltaico se desconecte por subtensión o sobretensión, que se desconecte por subfrecuencia o sobrefrecuencia y que se desconecte por función anti-isla. Es decir, ¿me escuchan allí? Hola, hola. Perfecto. Los auriculares son Bluetooth y cada tanto, no sé por qué motivo, se me desconectan. Así que perfecto. Bueno, decía que la protección generador red es un dispositivo básicamente de seccionamiento que abre el circuito en el caso de que tengamos subidas o bajadas del nivel de tensión en cierto rango, subidas o bajadas de la frecuencia en cierto rango y un funcionamiento en isla. El funcionamiento en isla es básicamente que se corte el sistema y que el inversor solar funcione como una isla aislada de generación. Esto no puede ocurrir por muchos motivos. Uno de los motivos principales es que, imagínense, por ejemplo, no sé, un barrio, un country, donde yo tengo un trafo, ¿sí? Tengo una barra, llámenlo como quieran, una línea de distribución eléctrica, y diversos sistemas conectados, ¿no? Diversas casas. Si yo tengo mi sistema solar fotovoltaico en esta casa, la casa 1, por ejemplo, acá tengo un inversor y tengo X cantidad de paneles solares, no importa. Y supongamos que mi sistema tiene una capacidad para generar 5 kilowatts. Si se me llega a cortar la red acá y mi equipo generara, ¿sí? Generara los 5 kilowatts de potencia, aún así probablemente no pueda alimentar toda la carga. Entonces la carga del resto de las casas va a ser como una especie de cortocircuito, una carga infinita para mi equipo, y se va a cortar. Y además de eso, puede ser que ocurra un corte acá, o por ejemplo aguas abajo del trafo o aguas arriba, debido a un operario que va a hacer un trabajo de mantenimiento. Obviamente, la tensión se debe cortar tanto desde la generación como desde la red. Bueno, estos parámetros o valores, Federico comenta, en caso de tener un on-grid sin inyección, puedo generar ante corte de luz. Me imagino que un on-grid sin inyección te refieres a un on-grid limitado, con limitador de inyección. Técnicamente sí, pero solo si generas a cargas aguas abajo del sistema, aguas abajo del inversor, por así decirlo, y no inyectas a la red. Por ejemplo, algo que se puede hacer, yo puedo tener un inversor on-grid, ¿sí? Existen algunos sistemas que funcionan de esta manera, donde en el caso de un corte, el equipo se desacopla y se utiliza una caja de conexión externa, tiene un nombre, no me acuerdo ahora el nombre,
una especie de combiner box o algo por el estilo, un tablero de transferencia, que en el caso de un corte me desacopla acá y me acopla a cargas. Sí, pero cargas que no están conectadas al mismo circuito, están como abajo del inversor. Casi siempre con un banco de baterías aunado, con el objetivo de que ese banco de baterías le sirva como base de potencia. Ahí Juan Pablo Herrera consulta, pero no necesita el inversor un grip presencia C para la salida para poder funcionar. Sí, el backup box, exactamente, Ivo. Sí, hay algunos que tienen la posibilidad de crear una red, pero no crean una red digamos, conectada a la red eléctrica, sino aguas abajo. Y usualmente con un banco de baterías. El banco de baterías, el problema del on-grid es que no te sirve como base de potencia porque la potencia varía sensiblemente en función a la producción, en función al recurso solar. Y con un banco de baterías podría funcionar como base de potencia. Sin embargo, se tienen que desconectar de la red. Esa es como la premisa, que no puede funcionar el isla con la red eléctrica. Algunos sistemas, estoy dando como, en líneas generales, se desconectan los on-grid. Hay soluciones técnicas para eso. Y se deberá instalar esta protección acoplada al inversor o como una protección central. Esto dependerá de los equipos. Esto para que tengan una idea. Usualmente esta protección generador red suele estar incorporada en el inversor. Existen algunos parámetros asociados a estos niveles, ¿no?, de sobre y baja tensión. Usualmente la tensión a la cual trabajan puede ser hasta un 85% o un 115% de la tensión nominal. Esto para que tengan una idea. En el caso de la tensión baje por debajo del 85% de la tensión nominal, o por debajo del 323 o 187 volts para monofásica, el tiempo de apertura máximo debe ser de 1.5 segundos. En el caso de que suba la tensión por encima de 115 volts nominales, 0.2 segundos, tiempo de desacople. Sobre frecuencia, 0.5 segundos. Subfrecuencia, baja frecuencia, 0.5 segundos de desacople. Anti-isla, 2 segundos. Y el tiempo de reconexión, según la ley, se debe configurar y debe ser igual o mayor a 180 segundos de conexión. Es decir, cuando vuelve la red, 180 segundos después se acopla el equipo inversor on-grid. Ahora, existe, según la ley 27424, un esquema unifilar que teóricamente todas las instalaciones deberían cumplir, el cual debe contar con protecciones contra corrientes de fuga, las cuales deben estar lo más cercanas, perdón, del tablero general posible, la protección. Además, se debe contar contra descargas atmosféricas, tanto de lado continua como alterna. En líneas generales, este sería un esquema de un esquema unifilar, digamos, un sistema de generación solar fotovoltaica on-grid conectado a la red eléctrica para autogeneración, en realidad, para generación distribuida, donde yo tengo los módulos solares fotovoltaicos. A la salida de los módulos, 1, 2, 10 o 30 módulos, digamos, esto depende obviamente del tamaño del sistema. Seccionadores para poder abrir y cerrar del lado de corriente continua del circuito. Luego del seccionador, protección contra descargas atmosféricas, descargadores sobre tensiones, del lado de continuo. Inversor, continua a alterna. Y del lado alterna, el interruptor generador red, usualmente conectado al inversor. Protección contra corrientes de fuga, básicamente un interruptor diferencial. Y el interruptor diferencial depende obviamente del tamaño de la instalación, el tamaño del interruptor diferencial. Si el inversor genera, por decir algo, 32 amperes máximo de generación, el diferencial y la térmica tendrán que ser de 40, por decir algo. Y la corriente de fuga máxima admitida por el diferencial, usualmente en instalaciones, esto es más o menos, depende obviamente del inversor y un montón de factores, usualmente en instalaciones de hasta 10 kilowatts, podrá ser de 30 amperes, instalaciones de 10 o 15 kilowatts para arriba, se deben utilizar disyuntores diferenciales de 300 mA, 150 a 300 mA de corriente residual máxima admitida. Entre el diferencial y la térmica, el descargador de sobretensión, después voy a mostrar algunos tableros para que vean cómo están conectados, y luego termomagnética en corriente alterna. El punto de conexión tendría que ser, teóricamente, aguas abajo del interruptor general. Es decir, primer corte de la distribuidora eléctrica, llave térmica, compacta, lo que sea, me tendría que conectar aguas abajo de ese interruptor. Mariano consulta, ¿el seccionador de paneles puede ser termomagnética en corriente continua o fusible en corriente continua? Sí, podría ser. Bueno,
Para que tengan una idea, este esquema unifilar sería algo muy parecido a esto que les muestro acá, donde yo tengo esta instalación, el inversor on-grid, los cables que vienen de los paneles solares, son 4 strings que antes pasaron cada uno por térmica en continua y descargador, térmica y descargador, térmica, descargador, térmica y descargador, los 4, de ahí van al inversor, y del inversor sale diferencial, el diferencial a la térmica, descargador sobre tensión, tal cual está en unifilar, y de la térmica al tablero principal, al punto de conexión. Así de sencillo. La sección de cable y demás obviamente se dimensiona en función a los requisitos técnicos de la instalación. Pero para que tengan alguna idea. Ahora, existen unos requisitos de la distribuidora eléctrica, por ejemplo, en el caso de NOR, para que tengan una idea. Usualmente cada distribuidora tiene como sus requisitos puntuales específicos, por eso se tiene que ver en cada caso. Uno, la declaración de conformidad de instalaciones, el DCI, del inmueble donde se instaló el sistema, certificado de encomienda del colegio profesional donde está inscrito el instalador calificado, certificados de ensayo de paneles solares y su tecnología, certificado de ensayo del inversor, y el pilar debe estar de acuerdo a normas vigentes para pilares de generación distribuida. Esto depende de cada distribuidor y tómenlo con pinza porque este es el caso de Edenor. Edenor, nada, te pide, por ejemplo, en el caso de una acometida aérea, monofásica o trifásica, estos requisitos. Digamos, no quiero entrar muchísimo en detalle, pero para que tengan alguna idea, nada. Por ejemplo, en el caso de continua, te piden que el tablero principal tenga perdón, en el caso de un suministro monofásico, te piden que el tablero principal tenga una llave de corte o un interruptor de 50 amperes con una capacidad de ruptura de 3000 amperes. En el caso de tetrapolar, 32 amperes, 4500 amperes de corriente de capacidad de ruptura. Sección de cable en el caso de bipolar, 10 milímetros cuadrados, en el caso de tetrapolar, 6 milímetros cuadrados, sección mínima. Entonces, estas son condiciones que en muchos casos, muchas instalaciones no pueden no cumplir. Y al no cumplirlas, pues son viejas o por algún motivo, se tienen que hacer obras adicionales cuando se hace la instalación solar fotovoltaica on grid, y esto puede llegar a generar, nada, algún tipo de una u otra forma, inconveniente con el cliente. Pero bueno, el esquema de conexión es exactamente igual, según lo que pide la ley. Bueno, acá hay un tema que según el esquema de Edenor, el descargador sobre tensión, acá estaría el inversor, digamos, y el orden es descargador sobre tensión, diferencial térmica, y el esquema de la ley indica diferencial, descargador térmica. Nada, algunas cosas como para resaltar. Algunos equipos tienen el descargador sobre tensión incorporado, muchos Growatt lo tienen así incorporado, y nada, acá es un gris, porque en algunos casos lo piden como que sea externo, en otros casos no. Ahora, en el caso de que la cometida sea subterránea, bueno, se pide ciertos requisitos asociados a la altura hasta la caja donde están los NH, la altura máxima del medidor, etcétera, etcétera. Y usualmente las capacidades de las térmicas y la sección de cables son las mismas. Esto para que lo tengan como referencia. En líneas generales, esto es un resumen muy general de la Ley 27424. El nombre es Régimen de Fomento de la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública. Permite inyección de excedentes, se promulgó en 2017. El equipamiento a utilizar será, digamos, autorizado en función a la normativa aplicada. La potencia máxima instalada son 2000 kilowatts o 2 megas. El procedimiento de conexión se realiza totalmente online a través de trámites a distancia. La generación comunitaria aún no está reglamentada. Creo que Mendoza hace poco reglamentó, me parece, la generación comunitaria. Si mal no escuché. Existen incentivos adicionales contemplados según el cupo fiscal. La proyección de la demanda es de 1000 megas para el 2030. Teóricamente hay un régimen de fomento a la industria nacional. La generación, esto es muy importante, porque la energía que se genera y que se inyecta a la red eléctrica está exenta de impuestos. Y el esquema de facturación es net billing o balance neto de energía. Así que esto nos va a dar una base muy importante a la hora de dimensionar los requisitos técnicos, ¿sí?, de mi instalación solar fotovoltaica. Así que
Hasta acá marco regulatorio, arrancamos con diseño e instalación del sistema solar fotovoltaico. Y para arrancar con esto, si les parece, son 6:21, tomémonos un pequeñito break, así tomo un poco de agua, que tengo 1 hora y media hablando, de 5 minutos, ¿sí? Volvemos a las 6:26. ¿Les parece? Chicos, volví. Julián, ¿qué más publicidad me haces? Vamos a tomar una cerveza. Bueno, pero es la hora, está bien para relajarse un poquito. No, no, estaba tomando un poco de agua porque se me estaba quemando la garganta. Está muy bien. Más con este calorcito que estuvo haciendo hoy. Pero bueno, ya llegó el veranito, ahora hay que disfrutarlo. Bueno, chicos y chicas, continuamos. Ahí Alberto hace una consulta que si le van a enviar la presentación en PDF, entiendo que sí, ¿no, Julián? Sí, sí, correcto. La idea es que sí. Diego dice que esto no es calor para vos, y está calentito. Está, digo, 34, 35 grados estuvo hoy. Bueno, ¿están viendo la pantalla? ¿Me confirman eso, porfa? Creo que quité, avísenme. Ok, bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar entonces en cómo dimensionar un sistema solar fotovoltaico en grid. Hoy, digamos, vamos a llegar hasta cómo hacer el dimensionamiento como básico, un predimensionamiento del sistema. El objetivo del curso es que entendamos también cómo dimensionar no solo los requisitos asociados a la potencia, por ejemplo, potencia de paneles solares y cantidad de paneles, sino cómo y por qué configurar los strings o los layouts sobre una cubierta, por ejemplo, de diversas formas. Guillermo comenta que se corta mucho. Guillermo, no sé si es solamente a vos, el resto si se les está cortando, avísenme. El internet parece que me anda bastante bien. Bueno, entonces, el proceso de dimensionamiento, de vuelta, como el curso anterior, existen como diversos, no sé cómo decirlo, metodologías asociadas a la práctica habitual de cada uno de los proyectistas. La metodología que vengo a traer es metodología Héctor. Más o menos como yo estimo y dimensiono el sistema, no significa que es la única metodología que está bien o que no se puede hacer de otras maneras. Las fórmulas son estas, digamos, no cambian, pero sí el proceso de, por ejemplo, qué componentes seleccionar primero y cómo establecer las bases de diseño, que de una u otra forma, por lo menos para mí es lo más importante. Lo más importante es entender muy bien el proyecto, entender desde dónde se concibe ese proyecto y en función de eso, aplicar fórmulas. Es muy fácil, digamos. Lo más difícil es tomar las decisiones iniciales, para mí. No es lo más difícil, lo que requiere de una u otra forma más conocimiento o experiencia. Ahora, este procedimiento o este proceso lo establezco como en 4 pasos, que no son solamente el dimensionamiento de los equipos, sino que pasa por el dimensionamiento de los equipos y también la evaluación del recurso solar, o sea, qué dato tomar según la inclinación y la orientación, la evaluación del consumo, las necesidades que se van a cubrir o cuáles son las necesidades del cliente en general, necesidades asociadas a, no sé, demanda máxima de potencia, consumo de energía anual, superficie disponible, presupuesto, hay un montón de disparadores de objetivos del proyecto, ¿no? En líneas generales, el proceso es más o menos el siguiente. Uno, establecer la base de diseño. Establecer la base de diseño significa básicamente entender cuál es el presupuesto del proyecto, qué tecnología se va a utilizar, acá me quedó un typo, asociado a autonomía requerida, eso no va. ¿Cuál es por ejemplo, el consumo que se va a abastecer? ¿Cuál es el consumo base del cliente? ¿Cuál es el porcentaje de energía que esperamos cubrir? Por ejemplo, yo puedo tener un consumo, por decir algo, de 6.000 kWh por año y decir, bueno, yo quiero cubrir el 50% de ese consumo y es una base de diseño que es perfectamente válida. Otra base de diseño puede ser, por ejemplo, no sé, un presupuesto disponible, una superficie disponible, instalar la potencia máxima posible. Nosotros acá vamos a establecer como diversos criterios para establecer esa base de diseño que pueden variar por completo. O sea, esto tómenlo con pinzas, no hay una verdad absoluta. El segundo paso es la evaluación del consumo o las necesidades a cubrir. Acá se debe estimar y dimensionar las necesidades energéticas asociadas al consumo de energía del cliente y las consideraciones de la base de diseño. Es decir, cuánta es la energía que yo voy a abastecer de una u otra forma
¿Cuál es el perfil de consumo? Esto sería muy importante. No es lo mismo dimensionar un sistema para un cliente industrial, para un banco, para un cliente residencial o para un shopping, por ejemplo, básicamente porque las condiciones de consumo son distintas. Probablemente el residencial consume más energía de noche que de día, mientras que una oficina, un edificio de oficinas o un, no sé, cliente industrial consume más energía de día, entonces podrá autoconsumir una mayor cantidad de energía. Esto es importante tenerlo identificado. Además de eso, no solamente saber cuánta energía se va a tener que generar o qué porcentaje de energía se va a cubrir, sino también es importante entender, uno, el suministro, si es monofásico o trifásico, por ejemplo, si el cliente compra en media o en baja potencia, la tarifa eléctrica que está pagando el cliente, la potencia máxima contratada, y más allá de la potencia máxima contratada, la demanda máxima de potencia. En muchos casos el cliente tiene mal contratada potencia y contrata potencia de más, o contrata menos potencia de la que demanda efectivamente. Estos son todos pasos previos que se deben realizar. De vuelta, para que tengan alguna idea. Siguiente paso, evaluación del recurso solar. Y acá es muy importante entender y estimar cuál es el recurso solar disponible en función a la data meteorológica que tengamos para el emplazamiento en el cual se van a instalar los paneles solares. Con el objetivo de determinar cuál es la hora solar pico de referencia o el recurso solar disponible por unidad de superficie por metro cuadrado, por día, por año o por mes. Idealmente, una instalación de energía solar fotovoltaica para autoconsumo on-grid, a nosotros nos interesa el recurso solar anual, que sería lo mismo que la hora solar pico diaria por los 365 días del año, hora solar pico diaria promedio, obviamente, o la hora solar pico anual, que es la suma de las horas solares pico, básicamente. Hora solar pico o kilowatt hora por metro cuadrado al día, irradiación diaria, como lo quieran llamar. Pero necesito saber este dato. Y para determinar este dato hay diversas formas de hacerlo. Yo les voy a explicar como tres diversas técnicas, ¿sí? Uno es el que comenta en este instante Diego, entrar al software de la NASA, power.nasa.gov, donde ahí puedo, en función del lugar donde estoy, le voy a hacer una pequeña simulación, determino cuál es la hora solar pico. Muchas veces, por ejemplo, si yo tengo una estación meteorológica al lado de mi casa y puedo levantar la data de esa estación meteorológica, yo puedo perfectamente utilizar esa data que quizás sea más precisa, tomar esa data y extrapolarla a distintas orientaciones e inclinaciones con unas tablas de transposición que les voy a mostrar. Hay diversas maneras de hacerlo. Si no, yo puedo también perfectamente utilizar un software de dimensionamiento de sistemas solares fotovoltaicos con un modelo matemático que me permita indicarle cuál va a ser la inclinación, la orientación, la potencia que voy a instalar y el lugar de desplazamiento y me dimensione la generación energética. ¿No? Hay diversas maneras alternativas de hacerlo. Y el siguiente paso, sería el paso final, por así decirlo, es el dimensionamiento. Acá vamos a hablar, esto es muy importante, todo relacionado a el dimensionamiento técnico del proyecto. Acá no nos interesa nada respecto a ¿cómo decirlo? El esquema económico, financiero del proyecto. A mí no me en este curso no me interesa cómo se repara el proyecto. Me interesa cómo dimensionarlo correctamente y diseñarlo. Y tampoco cuánto me cuesta el proyecto. Ahora, en esta etapa se dimensionarán tanto los componentes principales del sistema como los componentes auxiliares. Módulos solares, inversor, cableado, protecciones, estructura de soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver principalmente cómo seleccionar la cantidad de módulos que requiero y la potencia del inversor o el inversor. Y el resto, nada, me interesa que lo toquen más o menos, pero no vamos a entrar en detalle a cómo, por ejemplo, dimensionar una sección de cable. Eso es más electricidad que energía solar fotovoltaica. Ahora, idealmente, lo primero que se debe realizar a la hora de dimensionar un sistema solar fotovoltaico, antes del proceso de dimensionamiento y diseño como tal, es hacer una prefactibilidad. Rápidamente hacer dos numeritos y entender más o menos cuál va a ser la potencia que yo voy a requerir, la cantidad de paneles solares, un más menos, sin saber cómo van a estar configurados los paneles solares, cuál va a ser la tensión de entrada de los paneles del inversor. Me interesa más o menos tener un orden de magnitud. Y para eso se hace una prefactibilidad. Esto es un proceso, más o menos, o mediante el cual se puede desarrollar la prefactibilidad técnica, no económica de un proyecto, principalmente técnica. Y es uno, el análisis preliminar del proyecto. Los primeros pasos, básicamente, a la hora de mencionar el proyecto solar fotovoltaico, es posible establecer estas bases de diseño. Para mí es lo más importante. Y las necesidades del cliente de cubrir. Uno es el tipo de proyecto. Es importante tener claro de qué modo opera la planta.
Si es un proyecto conectado a la red en su totalidad para vender toda la energía que genera, si es una instalación para autoconsumo en su totalidad, no inyecto nada, simplemente autoconsumo todo, o si se consume una parte de energía y el resto se inyecta, una instalación digamos, de autoconsumo con excedentes. Eso se debe tener claro. Los datos previos al dimensionamiento para iniciar la prefactibilidad serían coordenadas geográficas, potencia estimada del parque o de la instalación, las limitaciones de espacio y sombra, características de superficie. Esto es muy importante porque en muchos casos es como el indicador clave en una instalación de autoconsumo, más que todo en una casa o en un edificio. Usualmente los edificios altos lo que tienen es que consumen, por unidad de superficie, consumen una potencia muy intensa, ¿no? Y mucha energía, pero también por unidad de superficie, por lo tanto es difícil compensar con energía solar fotovoltaica la totalidad del consumo. Entonces esto se tiene que entender más o menos. Y los requerimientos en cuanto a cantidad de energía que se tiene que generar. Ahora, unos conceptos que me gustaría que toquemos, esto es muy importante, son el rendimiento, el performance ratio y el factor de capacidad. Esto se suelen confundir, el rendimiento, el performance ratio y el factor de capacidad, y son definiciones completamente distintas. El rendimiento corresponde al rendimiento de transformación de la irradiación solar en energía eléctrica por parte de los módulos solares. Sería el rendimiento o la eficiencia del módulo. Idealmente rendimiento. El rendimiento igual a la potencia nominal del módulo dividido el área por la irradiación o irradiancia incidente en ese momento. El rendimiento del módulo varía en función de la tecnología del tipo de módulo entre el 18 y el 22% más o menos. Módulos cristalinos de polimonocristalino. No importa, más o menos. Ahora, este rendimiento, cuando yo sumo todas las pérdidas disponibles en el sistema, o todas las pérdidas indisponibles en realidad, disminuye un poco más. ¿Por qué? Básicamente porque yo tengo que transformar no solamente de energía solar a energía eléctrica, sino también de eléctrica continua a alterna. Existen conexiones, existen pérdidas asociadas a la temperatura, entre otros, que se consideran el performance ratio. El performance ratio es un coeficiente de rendimiento de la instalación. Es decir, no considera el rendimiento de los paneles solares. Es independiente de la radiación solar incidente. Se indica en porcentaje y expresa la relación entre el rendimiento real de la planta y el nominal si no se consideraran las pérdidas del sistema. Es decir, si el único rendimiento que yo consideraría en mi sistema sería el rendimiento de los paneles solares. Si no considero el rendimiento del inversor, pérdidas por temperatura, por mismatch, por pérdidas de calidad de tensión, etcétera, etcétera, mi performance ratio sería 1, pero en la práctica no es 1. PR es igual, kilowatt horas generados al año reales dividido kilowatt horas ideales. Kilowatt hora ideales serían iguales a hora solar pico por 365, cantidad de días del año, hora solar pico media, por watt pico. Esos son los ideales. En la realidad, la generación es menor. ¿Cuál es el performance rate de una instalación solar fotovoltaica estimada? Depende del lugar, depende de la época del año y demás, más o menos al año, considerar un performance rate del 80% está ok, es decir, un 0.8. Siguiente indicador que me gusta que conozcan es el factor de capacidad. Es otro indicador de rendimiento distinto. El factor de capacidad es el cociente entre la energía generada durante un periodo de tiempo y lo que hubiera generado la planta si trabajara todas las horas del año. En el caso de los sistemas solares fotovoltaicos, el factor de capacidad es relativamente bajo porque las plantas solares funcionan solamente de día y la capacidad nominal es igual a las horas solares pico. Por ejemplo, si la hora solar pico es de 4, significa que durante 4 horas el sistema generó su capacidad nominal teórica. Por lo tanto, el factor de capacidad sería 4 horas en 24 horas del día. Al año, un factor de capacidad típico de una planta solar fotovoltaico está entre el 17 y el 25%, quizá un poquito más si usa trackers, pero más o menos está por ahí. Y esto se utiliza no para medir el rendimiento de una planta solar fotovoltaica, sino para compararlo con otras tecnologías. Comparar fotovoltaico con eólico, fotovoltaico con hidráulico, y así sucesivamente. Para que tengan una idea, una planta hidráulica tendrá un factor de capacidad muchas veces superior al 90%. Una planta eólica alrededor del 20 y tanto, 30%. En Argentina, al sur, hay plantas eólicas que tienen factor de capacidad altísimo porque hay mucho viento muy constante, cerca del 40-50%. Hay como un límite teórico, no importa. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Y por qué me interesa que entiendan qué es el performance ratio? Porque el performance ratio es un dato que nosotros tenemos que meter como input cuando hacemos nuestra simulación de energía, si lo hacemos manualmente, digamos. Tenemos que estimar el performance ratio, que sería, de una u otra forma, un factor de seguridad. Realmente no es un factor de seguridad, es un performance ratio. Ahora, bueno, los resultados de mi análisis preliminar
tienen que ser, para que tengan una idea, la energía anual generada, la potencia pico instalada, la potencia de módulos. Estos son como datos que yo tengo que saber antes de arrancar a hacer un proyecto. El número y potencia de inversores y de paneles, superficie requerida más o menos en metros cuadrados, y el monto estimado de inversión. Este monto estimado de inversión yo puedo tenerlo como referencia con un factor, con un índice, perdón. Por ejemplo, mi planta solar fotovoltaica de 100 a 120 kilowatts me cuesta $1.200 por kilowatt pico, por decir algo. Entonces, si más o menos sé cuál es la potencia instalada, puedo determinar la inversión estimada, orden de magnitud, con mucha amplitud, ¿no? Y un estudio económico, como otro output del análisis preliminar, el cual se debe realizar a largo plazo. Se debe considerar el costo operativo mensual o anual del sistema. En muchos casos no se considera el costo operativo o de reposición de componentes a lo largo de la vida útil del sistema. Y se debe considerar, perdón, el recambio de equipos año a año de instalación. Tomo un poco de agua porque me estoy recalentando otra vez. Bueno. Después se debe hacer un análisis del emplazamiento. Para hacer un análisis del emplazamiento es importante entender, son como datos que tengo que conocer, ¿no? Que es lo que me interesa. Uno, ¿cuál va a ser la orientación de los módulos? ¿Ideal o no? Los módulos yo puedo decir orientarlos de manera no ideal considerando por ejemplo, la superficie disponible que tengo, un techo con un azimut de 30 grados y una inclinación de 20, y yo puedo tomar dos decisiones. Uno, hago una sobreestructura y la inclino perfectamente hacia el norte, con 35 grados, lo ideal, o considero una instalación de los módulos solares con una orientación e inclinación igual a la que existe en la cubierta. Es una práctica, digamos. Yo puedo compensarlo con un par de módulos más, por ejemplo. Obstáculos del terreno u homogeneidad del terreno. Los terrenos menos homogéneos suelen ser más complicados a la hora de definir los layouts en la instalación. Por ejemplo, una cubierta con muchos equipos rooftop, muchas caídas de agua en un techo, una, no sé, instalación sobre suelo muy montañoso, con mucho relieve, se debe considerar. Y es necesario tener las coordenadas geográficas básicamente para hacer la simulación del sistema, donde me indiquen latitud, longitud y la superficie total disponible. Muy importante. El análisis de emplazamiento también corresponde, digamos, el análisis de recursos solar disponibles. Esto para que tengan una idea. Donde tengo que determinar la radiación solar en el plano inclinado y la radiación solar en el plano horizontal. Usualmente, la hora solar pico digamos, no sé cómo decirlo, pero me la dan las bases de datos en el plano horizontal, es decir, sobre la superficie de la Tierra. Yo tengo que llevarla al plano inclinado con un modelo de transposición, usualmente, o pidiéndole a mi software, indícame la hora solar pico con cierto ángulo. Se puede hacer. El software de la NASA te lo indica con el ángulo de inclinación, no con azimuts distintos. Eso ahí se tendría que llevar a ese ángulo, por así decirlo. El ángulo óptimo depende del tipo de instalación y las condiciones del terreno. En una instalación solar fotovoltaica conectada a la red on-grid es menos sensible la variación del rendimiento anual con respecto al ángulo óptimo, porque usualmente si yo aumento, por ejemplo, el ángulo óptimo son 25 grados, si yo lo aumento a 35 o 40, gano más rendimiento en invierno, pero pierdo en verano, el balance anual se mueve poco. Si lo bajo a 25 o 20 grados, se gana más rendimiento en verano y menos en invierno. Esto es básicamente una característica asociada al ángulo de incidencia de la radiación solar que se tiene que considerar. Lo ideal, obviamente, siempre es 25 grados o 20, perdón, un poquito más, depende de la latitud, unos 30 grados y azimut cero, es decir, viendo perfectamente hacia el norte. En muchas ocasiones esto no es posible por las condiciones del lugar. A mí en la práctica me gusta un poco más inclinar menos los paneles para que tengan menos carga de viento también, se utiliza menos estructura de soporte y se ve estéticamente mejor. Y nada, optimizarlo en función de la geometría de la superficie, pero son prácticas. Para que tengan una idea, el ángulo óptimo, si la instalación se utiliza durante todo el año, es igual a la latitud por 0.9, para el verano la latitud menos 10, es decir, por ejemplo, Buenos Aires 34 grados menos 10 grados, unos 20 grados, 25 grados. Para el invierno, la latitud más 10 o más 15, dependiendo de qué tan al sur estoy. Ivo consulta a qué se refiere con recambio de equipos año a año. Año a año, digamos, es como una referencia, ¿no? Pero, por ejemplo, el inversor muchas veces no dura la cantidad de tiempo que dura el proyecto, los 25 años. Se tendrá que recambiar cada 10 años, por ejemplo.
este costo se tiene que considerar dentro del costo, digamos, de la vida útil del proyecto. Lo mismo, no sé, reemplazo de algún cable o algún componente del sistema que se pueda quemar. Hay que considerar un costo allí. Más que todo en sistemas off-grid es más importante porque las baterías, si son baterías de plomo ácido, no duran, obviamente, 15 años, mucho menos. Bueno, para estimar la potencia solar fotovoltaica rápidamente, muy rápido, en un sistema solar fotovoltaico on-grid, para hacer un predimensionamiento, es muy importante primero entender la relación entre la potencia pico y la potencia nominal. La potencia pico, ¿sí?, corresponde a la suma de la potencia de todos los paneles solares fotovoltaicos. Por ejemplo, si yo tengo 10 paneles de 330 watts, mi potencia pico va a ser de 3.300 watts o 3.3 kilowatt pico. Si son 100 paneles serán 33 kilowatt pico o 33.000 watt pico, ¿sí? Entonces, la potencia pico es la suma de todos los paneles solares considerando las condiciones estándares de funcionamiento, 1000 watts por metro cuadrado, 25 grados centígrados y 1.5 atmósferas. Potencia pico, potencia de panel por número de paneles. Mientras que la potencia nominal en un sistema corresponde a la potencia en corriente alterna y es la suma de la potencia de los inversores. Por ejemplo, si yo tengo en un sistema 3,3 kilowatt pico de paneles y 3,0, digamos, 3 kilowatts en AC de inversores, entonces mi potencia nominal va a ser de 3 kilowatts y mi potencia pico va a ser de 3.3 kilowatts. Esta relación entre kilowatts pico y kilowatts nominales, o kilowatts de panel y kilowatt de inversor, se le llama ratio de CAC, relación corriente continua corriente alterna. Usualmente, una buena práctica es sobredimensionar un poco la potencia solar fotovoltaica de los paneles solares con respecto a la potencia del inversor. Por ejemplo, si tengo un inversor de 30 kilowatts, puedo perfectamente instalar 33, 35 kilowatts de paneles solares. Esto por muchos motivos. Un motivo es para optimizar el CAPEX del inversor. Lo llevo al máximo. Al llevarlo al máximo hago que rinda más. Y dos, porque en la práctica, estas condiciones estándares de funcionamiento de 1000 watts por metro cuadrado, 25 grados centígrados y 1.5 atmósferas, no siempre, de hecho, no mucho, se consiguen. Y al no conseguirse con cierta frecuencia, es medio el pedo que yo instale 3 kilowatts de paneles con 3 kilowatts de inversor, porque los paneles solares por ahí me van a generar máximo en la mayor cantidad, en la mayoría del tiempo, por así decirlo, no sé, 2.6 kilowatts. Entonces voy a tener esos 400 watts subutilizados en el inversor. Este ratio de CAC varía en función del lugar donde estoy. Si estoy más cerca del Ecuador, por ahí el ratio de CAC tendrá que ser un poco menor. En Argentina en general, utilizar un ratio de CAC de 1.1, 1.2, 1.25 es adecuado. Ya utilizar ratios de CAC de 1.5 para arriba no siempre es lo correcto porque se puede limitar mucho la generación. Esto, nada, es algo a considerar. ¿Cómo estimo la potencia? Recuerden que esto es predimensionamiento. No hemos entrado al dimensionamiento como tal. ¿Cómo se estima la generación de energía, en realidad la potencia a instalar una instalación fotovoltaica en función al consumo de energía? Esto, para que tengan una idea, usualmente lo que se suele hacer es usar una fórmula parecida a esta, donde yo tengo la potencia solar fotovoltaica es igual a la energía anual consumida de un cliente. Puede ser, no sé, 4.000 kWh, o como puede ser 400.000 kWh, esto depende de cada cliente, por la fracción solar, o factor solar, como lo quieran llamar, sería el porcentaje de la energía solar que cubriría mi instalación, el porcentaje del consumo de energía, perdón, que cubriría la instalación solar fotovoltaica, y la fracción solar se escoge. O sea, yo puedo decir, voy a cubrir el 100% del consumo, voy a cubrir el 50% del consumo, voy a cubrir el 60%. Es un dato que yo coloco en función al porcentaje de energía que quiero cubrir. Dividido la hora solar pico promedio diaria por 365 días del año por el performance ratio. Si yo ya tengo la hora solar pico anual, serán estos dos factores en uno, hora solar pico anual. Y el performance ratio usualmente más o menos se utiliza 0.8 u 80%. Esto es más o menos. Suele ser el promedio anual. En invierno trabajan las instalaciones solares fotovoltaicas con un PR mayor, verano con un PR menor. Luego, si necesito sacar algún otro, digamos, dato de acá, porque por ejemplo yo ya tengo que mi potencia máxima a instalar es de 33 kilowatt pico, porque voy a tener un inversor de 30 kilowatts. Por lo tanto ya tengo este dato, la potencia solar fotovoltaica. Y quiero saber la fracción solar, básicamente despejo. Fácil. Estos están dividiendo, pasan a multiplicar y este pasa a dividir abajo. Punto. Saco, digamos, la fracción solar. Ahora, supongamos que yo hice este cálculo y me dio 3,3 kilowatt pico.
Es decir, 3.300 watts de paneles o 3,3 kilowatts de paneles. ¿Cuántos paneles voy a utilizar? Esto depende del tipo de panel y la potencia del panel. No hay una fórmula específica que me diga, meto estos datos en una licuadora y me sale el modelo exacto de panel, el modelo exacto de inversor, el modelo exacto de, no sé, de energy meter, por así decirlo. Este es un trabajo un poquito más humano del integrador, ¿no? De hecho, todos los software, no sé, SolarGIS, PVSys, Helioscope, el que vayas a utilizar, te pide como dato de entrada, como input, seleccionar el panel solar con el que se va a trabajar, con el cual se va a dimensionar el sistema. Entonces, en función a ese panel solar, para determinar el número de paneles, utilizo la fórmula NP, número de paneles, es igual a la potencia solar fotovoltaica, dividida la potencia del panel, watt pico. Y esto me dará, por ejemplo, si son paneles de 330, 10 paneles, si son paneles de 280, no sé, 12 paneles, más o menos, para que tengan alguna idea, o para estimarlo muy rápidamente. Después, otro dato que yo puedo considerar a la hora de hacer un predimensionamiento, recuerden, prediseño de la instalación solar fotovoltaica. La consulta que hace Ariel, por Dios. Si es año bisiesto la potencia solar fotovoltaica se lleva igual hora solar pico por 365. ¿Qué nivel de específico? ¿Qué sé yo? Tomás 365 porque es el promedio, que a la mayoría de los años tienen 365 días. Cada 4 años tendrás uno con un día más. No sé si lo considerás. Bueno. Sí, tremendo, Ariel. Bueno, otro factor a considerar dentro de un predimensionamiento de una instalación solar fotovoltaica es el factor de ocupación de terreno o de superficie. Es muy bueno. Es muy bueno, Ariel, en la pregunta, ¿eh? Ahora, el factor de ocupación del terreno o de superficie, ground cover ratio, como lo quieran llamar, obviamente depende del tipo de instalación, depende de la inclinación de los paneles, depende de un montonazo de factores. Un montón de factores. Y se puede medir en distintos indicadores. Potencia por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado, en caso de un parque solar, superficie útil versus superficie total. Básicamente la superficie de paneles solares dividida la superficie total disponible. Generación anual por metro cuadrado son algunos indicadores o KPIs que me permiten medir el factor de ocupación de terreno, cómo lo estoy ocupando. Y esto depende obviamente del tipo de terreno, depende de para qué se utiliza el terreno, depende de un montón de cosas. Un incremento en la inclinación de los paneles solares mejora el rendimiento, pero reduce el factor de ocupación de terreno. Esto es muy, 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 muy importante considerar. ¿Por qué? Porque no siempre la solución es hacer la instalación lo más eficiente posible en términos, qué sé yo, energéticos puros. Es decir, que los paneles solares tengan 30 grados y 0 azimut. A veces eso no es lo más eficiente porque ocupa mucho terreno. Si los inclinaba menos los paneles solares o los orientaba con las condiciones adecuadas del terreno, por ahí esa instalación iba a rendir más porque iba a poder generar una mayor cantidad de potencia disponible con el terreno que tengo disponible. Muchas veces también el terreno es caro. Por ejemplo, no sé, voy a hacer una instalación sobre un terreno que en el futuro puede ser comercialmente eh, útil o tener un valor comercial importante. No siempre conviene, digamos. Puede variar sensiblemente la rentabilidad del proyecto en función del costo del terreno, se debe considerar. Y para estructuras fijas, más o menos, cerca de Buenos Aires, sin inventar mucho, el factor de ocupación de terrenos puede ser igual, o la ocupación de terreno puede ser igual a la superficie de los módulos por 1.8. Si hacemos esta multiplicación, podemos estimar más o menos por 1.8 por 2, depende de la inclinación, depende de la orientación de muchos factores. Podemos estimar más o menos cuál va a ser la ocupación de terreno total. Bien, les voy a mostrar algo en Maps rápido. En una instalación, pero para que tengan una idea por qué les digo esto. Por ejemplo, a ver si se ve. Sé que no están viendo, estoy buscando acá primero el lugar. Acá. Esta es una instalación en la que participé hace un montón. Una instalación solar fotovoltaica para un molino en una ciudad del interior de Buenos Aires. Y fíjense cómo están instalados e inclinados los paneles solares. Acá había un tema asociado a la disponibilidad del terreno, que era únicamente este terreno disponible, que era considerablemente limitado para la cantidad de potencia que demandaba el molino.
Por lo tanto, se buscó utilizar el ratio de ocupación de terreno óptimo, mejor, desorientando los paneles solares del norte e inclinándolos un poco menos para poder separarlos menos, que entraran una o dos filas más de paneles y así poder generar una mayor cantidad de energía anual. Esta es una base de diseño, si se quiere, o un recurso que se suele tomar en consideración a la hora de dimensionar un proyecto para un proyecto de generación distribuida. Por ahí cuando se diseña un parque solar no es tan importante, un proyecto de distribuida, el terreno o el espacio tiene más valor. Pero bueno, para que lo tengan como referencia. Ahora, ahí, a ver, Julián dice, ojo con la pérdida de rendimiento debido a las heces de aves. No hay PVCs que te simule eso. Totalmente. Acá ya se pusieron muy puntiagudos con los eclipses. No, por favor. No me vengan a complicar la tarde. Son las 7. Ni excremento de las aves. No, no tengo ni idea cuántas palomas viven cerca de sus casas. Bueno, chicos, acá vamos a entrar con las bases de diseño y el diseño en general del sistema solar fotovoltaico on-grid. Pero creo que vamos a dejar la clase hasta acá, porque si entro acá me voy a extender muchísimo. Así que son 6:57. Si les parece, llegamos hasta acá y seguimos mañana. Ya mañana tenemos bastante más tiempo para arrancar. Julián, ¿estás por ahí? Dale, dale, perfecto, hasta mañana. Me parece bien. Así que bueno, nos vemos No te mañana. escuchamos. ¿No me escuchan? A ver, hola, hola. ¿No se escucha? Ah. A ver, Bueno, chicos, entonces mañana nos vemos. Mañana a las 17 horas igual. hola, hola. Vénganse ¿Se con escucha? energía porque va a estar muy cargada la clase de mañana. Vamos a ver el Ay, que no me escucha dimensionamiento es como Héctor. tal del sistema. Fácil, un proceso interesante. Vamos a ver dimensionamiento y diseño de layouts de sistemas en general y del layout de la instalación, tanto eléctrico como físico, y el dimensionamiento digamos, del inversor y los paneles solares. Así que nos vemos mañana.